Hola, ¿cómo están? Bueno, este va a ser, junto al video de Marcelo, el último video que vamos a estar subiendo para compartir un poco los últimos contenidos de la materia. En mi caso, ir cerrando el video anterior sobre la avanzada neoliberal, que estaba más centrado sobre todo en la dinámica económica. Y en este caso, un poco lo que les voy a proponer es hacer un recorrido más bien de balance, más bien de reflexión sobre algunas cuestiones generales de la dinámica política, de algunas consecuencias, de algunas de las consecuencias político-sociales del neoliberalismo, algunas de las características, en definitiva, de este tiempo que nos toca vivir en este mundo complejo, peculiar, bueno, hoy particularmente también afectado por la dinámica de la pandemia. Y les voy a dejar un texto que no es para su lectura obligatoria, es simplemente para que les quede, para poder volver a estas cuestiones con una lectura distinta por ahí a las que solemos tener, que es el texto de Wendy Brown, El pueblo sin atributos, la revolución, la secreta revolución del neoliberalismo. Este librito es el capítulo 1, que condensa, me parece, algunos elementos interesantes para pensar, sobre todo qué es lo que se entiende por democracia en tiempos neoliberales, cómo hay ahí de algún modo cierto proceso de vaciamiento, ¿no? De esa categoría y sobre todo de ese modo de ejercer la vida política. Bien, bueno, un poco habíamos quedado en cómo el neoliberalismo comienza a avanzar a la sombra de la reestructuración capitalista que inicia con la crisis de inicio de los 70, crisis que como habíamos visto tiene sus raíces más profundas a mediados de la década del 60, en torno a el proceso de agotamiento de la matriz productiva del capitalismo de bienestar, que se había basado fundamentalmente en la producción industrial fordista. Veíamos que esa crisis entonces tenía una pata apoyada en ese agotamiento y también en otras dos cuestiones que habíamos dicho que eran centrales en el orden del capitalismo de bienestar, que era por un lado el consenso en torno al Estado interventor, que eso empieza finalmente a agrietarse por las protestas juveniles, por la contracultura, por cierto despertar también de unas voluntades de mayor libertad individual y demás. Y finalmente el otro elemento que habíamos mencionado era también el cuestionamiento de la hegemonía norteamericana, que era un cuestionamiento que lo veíamos tanto en el orden económico como en el orden militar, digo, ¿no? Las guerras en el tercer mundo, Vietnam como un poco la más representativa de ellas. Ahora, la avanzada concreta, digo, eso en parte nos perfilaba, nos permitía situar los rasgos esenciales de la crisis o los elementos, digo, los pilares que nos permitían comprender el porqué de la crisis. Lo cierto es que ahí hay una dinámica que tiene que ver con la reestructuración del capitalismo que empieza a generarse y que en adelante va a ir avanzando, combinando nuevas formas de producción. Ahí el toyotismo tiene, habíamos dicho, tiene un rol fundamental en oxigenar la dinámica de la producción capitalista, por un lado, y por otro, también una dinámica dentro de la reestructuración del capitalismo, del funcionamiento del patrón de acumulación, pero que es más política, que es una fuerte ofensiva patronal contra los sectores trabajadores, ¿no? Esas serían como dos respuestas concretas que podemos ver a la luz de la reestructuración y un poco el resultado de esas operaciones y de esas iniciativas y de este clima de época empieza a perfilar un capitalismo de corte más financiero que productivo. Bueno, algo de eso habíamos dicho, no nos vamos a meter en profundidad con eso. Pero en fin, ahí hay una dinámica de la dimensión económica que tiene que ver con la reestructuración posterior a la crisis que se está jugando. Ahora, no hablamos mucho, casi nada, de cómo eso comienza a tomar forma en proyectos políticos concretos y en resultados sociales concretos. Lo primero que tendríamos que decir en ese sentido es que el avance neoliberal en términos políticos, si nosotros nos dedicamos a pensar la dimensión política, es un avance que es heterogéneo y que es camaleónico. En primer lugar porque
podemos detectar distintos niveles de avances con distintos actores en distintos momentos. Hay uno que coincide exactamente con la crisis en 1973. Digamos, nosotros podríamos pensar que políticamente el primer avance es el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile. Es el primer experimento neoliberal. Coincide, el golpe de Estado es en 1973, en septiembre de 1973, coincide temporalmente con el punto máximo de explosión de la crisis, ¿no? Entonces, ahí hay algo que encima a los historiadores, a las historiadoras que nos gustan un poco esas coincidencias temporales, bueno, nos coincide ahí cierta eclosión de la dinámica económica con una primera iniciativa política en esa dirección. Pero bueno, ahí aparece rápidamente algo que podría pensarse como una tensión, ¿no? Un proyecto que hace de las libertades individuales una bandera que pueda avanzar de la mano de una dictadura, ¿no? Como es la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura por otro lado con un fuerte grado de represión. Eh, Uno podría pensar que es una contradicción, yo creo que no lo es, digo, ¿no? Me parece que ahí el neoliberalismo puede apelar a las herramientas más rancias y a los experimentos políticos más autoritarios, porque en definitiva su preocupación es fundamentalmente la libertad individual, pero concebida como la interacción de los individuos en el mercado, ¿no? Entonces después, si es con una dictadura o no, sería una cuestión de segundo plano. Y lo cierto es que nosotros podríamos pensar en torno a la década de los 70 un primer fuerte avance político de proyectos neoliberales en América Latina de la mano de dictaduras, ¿no? No de dictaduras tradicionales, de dictaduras neoliberales en este caso. Lo cual también nos permite pensar este fenómeno como un fenómeno que fluye desde las periferias, por ponerle un nombre, ¿no? No desde los centros industriales, va a fluir desde ahí, desde el tercer mundo, hacia los centros políticamente avanzados, de los centros industriales. Y eso es lo que vamos a ver en la década del 80. Si nosotros podemos decir, entonces, la primera oleada de avance son los 70 en América Latina, en el tercer mundo, porque podemos pensar también en Indonesia. En los 80 es el momento en el cual se va a consolidar en estos países avanzados, como decíamos entre comillas, por situarlos, digo, ¿no? Los países industrialmente avanzados, podemos decir, más fácil. Y ahí hay un desafío que es el de generar consensos. Esos consensos son una rara mezcla, ¿no? De democracia y conservadurismo político-cultural, y tal vez los exponentes más claros de esos experimentos, y por otro lado, quienes contribuyeron a cimentar un nuevo orden mundial, tal vez como muy pocos otros actores lograron hacer, fueron Ronald Reagan en los Estados Unidos y previamente, un año antes, en realidad, Margaret Thatcher en el Reino Unido, ¿no? Lo llamativo en el caso del thatcherismo, digamos, la política de Thatcher, que sabemos, digo, ahora vamos a repasar, digo, cuáles son las políticas esenciales del neoliberalismo, digo, hay una suerte de políticas comunes a los proyectos neoliberales. Después varía en qué grado de profundidad se implementan en cada uno de estos proyectos, pero son comunes. En el caso de Thatcher en el Reino Unido es notorio cómo realmente contribuye a hacer un quiebre que permanece en el tiempo desde entonces hasta nuestros días casi inalterado, en renovar los consensos en torno a cómo la política debe ser ejercida, también los consensos en torno a cómo debe funcionar la economía británica, recién desafiados en el último tiempo, digo, ¿no? Por el Brexit y demás. Pero lo cierto es que en el caso de Thatcher, que es una de las pocas mujeres que ha llegado a ocupar un lugar de relevancia en la política británica, lejos de que eso pueda significar una posibilidad para transformaciones progresistas en términos del lugar de la mujer en la esfera pública, el thatcherismo combinó, por un lado, una serie de políticas privatistas y regresivas en términos del lugar del Estado y su participación para sostener a los sectores sociales más desfavorecidos,
combinó eso con una concepción político-cultural respecto a los actores sociales, a las disidencias sexuales, respecto a las mujeres, por demás conservador y tradicional, digo, ¿no? El thatcherismo está asociado a una vuelta de las mujeres, por ejemplo, a la esfera privada, a el rol, un rol anclado a dinámicas familiares, a dinámicas domésticas, lo cual contrasta justamente, como decíamos, con su lugar como mujer en un mundo masculino y las posibilidades que eso podría haber supuesto en términos de una creciente apertura que no se va a dar. En el caso de Reagan, obviamente comparte estas políticas de orientación neoliberal. Digamos, los dos son los que van a aparecer en la literatura como parte de la contrarrevolución monetaria o monetarista. Y en el caso de Reagan, tal vez el único elemento que va a, digamos, esa contrarrevolución monetarista que tiende a ajustar el gasto público, a tratar de mantener el equilibrio fiscal a rajatabla, e incluso cuando eso puede costar para los sectores desfavorecidos el aumento de la pobreza y el aumento de las penurias sociales para esos sectores. Reagan eso lo va a sostener a rajatabla, sin embargo, en el único punto en donde se va a alejar es en el gasto militar, ¿no? De hecho, las cuentas en los Estados Unidos no van a cerrar porque todavía en plena Guerra Fría el gasto militar va a ser mayor y va a disparar un poco el gasto público norteamericano. Pero en ambos casos, tanto Reagan como Thatcher, son un poco el momento de consolidación global de las políticas neoliberales y de la avanzada política del neoliberalismo, ¿no? Bien, para tratar de cerrar y acercarnos un poco a nuestros días más rápidamente, digo, si eso está sucediendo en los 80, nosotros podemos pensar los 90 como la avanzada de la globalización neoliberal, por un lado, ¿no? El momento en donde se expande globalmente el neoliberalismo como una nueva forma de concebir las dinámicas políticas y económicas, pero también cada vez más, como menciona Wendy Brown en el capítulo que les dejo, también como una forma de pensar todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. No es solo el neoliberalismo una serie de políticas económicas o una serie de políticos gobernando y orientando la economía o la política en una dirección, sino también tiene que ver, se juega todo el tiempo en las relaciones entre los individuos, en la forma en que nosotros concebimos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones sociales, nuestros vínculos. Bueno, es algo que avanza en todas las dimensiones sociales. Entonces me parece que en ese sentido Wendy Brown tiene una mirada que suma un poco más por ahí a aquella que inmediatamente cuando uno piensa en neoliberalismo pone a jugar, que son una serie de medidas económicas, ¿no? Es algo mucho más profundo. Eso en los 90 se ve con mucha claridad porque se consolidan estos experimentos iniciales y porque por otro lado el neoliberalismo empieza a globalizarse y expandirse a todos los rincones del planeta, ya como una nueva forma de gobernanza mundial, por un lado. Y también es un momento, volviendo un poco a la dinámica política, es un momento en donde el neoliberalismo logra avanzar, logra colonizar aquellos partidos históricamente asociados a los sectores populares o a movimientos de corte popular. Y es algo que va a estar pasando en todo el mundo. Uno lo piensa en la dinámica argentina, claramente los 90 coinciden con el menemismo y es un momento en donde incluso un partido como el peronismo, asociado históricamente a los sectores populares, desarrolla políticas neoliberales. Lo mismo está pasando, esto no es una rareza argentina, está pasando en distintos lugares del mundo, en donde las socialdemocracias europeas en general también terminan abrazando políticas de no me sale la palabra, ¿no? de este cariz, ¿no? Con esa perspectiva. También podríamos pensar en menor grado esto de vinculado a los sectores populares, el laborismo británico o bien el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que son tanto el laborismo británico y los demócratas en los Estados Unidos los impulsores de la globalización, ¿no? El impulso de llevar esta nueva forma de pensar la vida en sociedad, la política y la economía a todo el mundo. Son Bill Clinton y Tony Blair los que van a impulsar esa globalización, ¿no?
Lo cierto es que, al menos desde el 2000 en adelante, en términos políticos, el neoliberalismo, bueno, va a tener algunos retrocesos si nosotros pensamos las dinámicas latinoamericanas en torno a la crisis del 2001 en la Argentina, pero que es una crisis que golpea, tiene una repercusión en términos mundiales en torno a bueno, uno de los países que más había desplegado políticas neoliberales entra en crisis. Pero no es solo la crisis en Argentina, digamos, hay un momento, un hito en el torno al 2001 que tiene que ver con eso, con el Foro Económico Social Mundial, digo que es el Foro de Porto Alegre. También está los atentados en Estados Unidos, que significan un nuevo momento a nivel mundial. Bueno, hay distintos hitos en torno al 2001 bueno, que suponen un cierto compás, un cierto paréntesis, en donde el neoliberalismo se mantiene, pero no avanza con mucha fuerza, que incluso nosotros podríamos pensar, en el caso latinoamericano, incluso se retrae momentáneamente durante unos años, hasta que ya en torno al 2000 podríamos pensar que la primera avanzada va a ser el desplazamiento de Fernando Lugo en las dinámicas latinoamericanas, ¿no? El desplazamiento de Fernando Lugo en Paraguay inicia un ciclo de ofensivas conservadoras, de derecha en muchos casos, bueno, que van calando y que van haciendo que el paréntesis de lo que había significado el giro a la izquierda latinoamericano encuentre un proceso de regresión, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, es una discusión que es interesantísima para en algún momento ojalá poder darla de forma presencial en las aulas, pero bueno, ahí hay en torno a estos tiempos un clima crecientemente complejizado por ese lado, también por la creciente avanzada de una derecha que se presenta discursivamente antineoliberal, pero que mantiene las reglas de juego, pero con dosis de un racismo, de misoginia y de un proteccionismo económico que pareciera ir a contramano de las propuestas neoliberales, como puede ser el caso, los más representativos son, el de Donald Trump, obviamente, y el de Jair Bolsonaro, que si nosotros lo pensamos más cercano, ¿no? También podríamos incorporar dentro de este grupo a Boris Johnson de Gran Bretaña, ¿no? Como ahí tenemos exponentes de una nueva derecha xenófoba, misógina, que condensa ciertos elementos de una derecha más tradicional en ese sentido, con tendencias liberales en términos económicos, mezcla de tendencias liberales con proteccionistas a la vez, si lo pensamos en torno a Trump, ¿no? Pero bueno, han tenido cierto éxito, en el caso de Trump, de captar un electorado, ahora más adelante lo iba a mencionar, de captar un electorado que está claramente disconforme con las políticas neoliberales. Bueno, justamente cuando nosotros hablamos de las políticas neoliberales, nosotros podemos pensar, más allá de estos distintos momentos, más allá de los distintos actores que impulsaron el neoliberalismo a nivel mundial, podemos encontrar una serie de políticas y algunos resultados claros. David Harvey señala en el capítulo que ustedes han leído, en el primer capítulo de su libro Breve Historia del Neoliberalismo, que es un texto de total referencia en esta cuestión. Bueno, Harvey, el título que le pone es La libertad no es más que una palabra. Y con ello lo que busca señalar es que es cómo se ha utilizado una apelación a conceptos universalmente sensibles por parte de los agentes del neoliberalismo que le ha permitido o que le ha brindado cierta legitimidad, ¿no? La apelación que permanentemente se utiliza a la libertad, a la capacidad de elegir, al placer, bueno, mucho más cerca a nuestra experiencia, a la alegría, ¿no? Bueno, ¿quién podría, de alguna manera, afirmar que está en contra de eso? ¿Quién podría estar en contra de la libertad como categoría, ¿no? Como significante vacío, en contra del placer, en contra de la felicidad? Es difícil, digo, ahí hay una utilización que es efectiva por parte de los actores, de las actrices del liberalismo, pero lo cierto es que
esta apelación a estas palabras, a estos universales positivos que utiliza el neoliberalismo, nunca dejó en claro, y eso es lo que advierte Harvey en definitiva, nunca dejó claramente establecido las connotaciones que escondían, ¿no? ¿Qué connotaciones tenían esas categorías? En definitiva, nunca dejaron en claro quiénes tienen libertad, quiénes tienen capacidad de disfrutar, quiénes son los que pueden elegir, quiénes pueden ser felices. Lo cierto es que si nosotros analizamos la orientación de las políticas económicas neoliberales hacia la desregulación del mercado financiero, la flexibilización laboral, la privatización de los activos del Estado a manos de empresas privadas y en algunos casos, como en el caso argentino, la estatización de los pasivos de las empresas privadas a manos del Estado, la apertura del mercado de bienes y capitales, el creciente extractivismo en la explotación de recursos naturales, bueno, son esas algunas de las políticas, ¿no? Del manual de políticas neoliberales más recurrentes. Ahí sí nos queda un poco más claro hacia qué sectores está orientada la libertad, la felicidad, la posibilidad de gozar, digamos, y de elegir. Y eso es un poco lo que tanto Harvey como la tradición a la que él pertenece, que son las perspectivas marxistas para pensar el neoliberalismo, han puntualizado. Bueno, Harvey lo que pone de relieve en su trabajo es que el neoliberalismo, en definitiva, significó una impresionante transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados, a las élites, por decirlo de algún modo, en definitiva, para ser consecuentes con la tradición marxista, y como el propio Harvey lo menciona, el neoliberalismo lo que significó es una auténtica revancha de clases, eso es lo que va a decir Harvey. Y es una revancha de clases, en tal caso, que no se sustenta solamente en el desigual reparto de las riquezas, que no es menor desde ya, sino también con mucha claridad, y ahí es en donde otras tradiciones que exceden al marxismo han podido aportar mucho, en un reparto también desigual en el acceso a la educación, en el derecho a habitar la ciudad. Digo, para decirlo de otro modo, las políticas económicas del neoliberalismo tuvieron un correlato social inmediato, no solo en la situación de miseria a la que relega a una inmensa porción de la sociedad, digo, que es trágico desde ya, sino también en lo referido a la creciente estigmatización y criminalización de la pobreza y la marginalidad. Y acá es en donde, por ejemplo, los trabajos que ha realizado Loa Guacón fueron pioneros desde una perspectiva de la sociología urbana, fueron pioneros en conectar esas cuestiones, ¿no? Un poco ahí el vínculo que proponíamos en esa clase práctica entre el trabajo de Harvey y el de Guacón están un poco orientados en esa dirección. Y ahí, ahí podríamos pensar entonces cómo esas dinámicas económicas y cómo las consecuencias de esas políticas económicas generan esas desigualdades, pero cómo a la vez, en términos sociales, en términos políticos, a esas desigualdades se le operan otras cuestiones por encima. Se le opera no solo el creciente grado de pobreza que va a emerger en estas sociedades contemporáneas que nos toca vivir a nosotros, sino también cómo a la pobreza se le imponen ciertas categorías, ciertas estigmatizaciones, ¿no? Una operación por encima de esa situación de penuria económica a la que se relega a una porción cada vez mayor de nuestras sociedades, sino también cómo encima sobre eso se operan la criminalización y la estigmatización de los sectores populares. Si nosotros los pensamos en términos políticos o atendiendo un poco la dinámica política, también el horizonte es bastante desolador en el sentido de pensar que detrás de esta praxis neoliberal ha avanzado con fiereza una articulación del mundo que está construida desde una perspectiva mediada en su totalidad por la lógica del mercado, y que ello ha logrado establecer una nueva gobernanza neoliberal. Bueno, Wendy Brown, un poco la autora que les dejo la lectura con este video, plantea, la cito, dice: la razón neoliberal, que actualmente es ubicua, es absoluta, significa eso, en el arte de gobernar y en el lugar del trabajo,
en la jurisprudencia, la educación, la cultura y en una amplia gama de actividades cotidianas, está convirtiendo el carácter claramente político, el significado y la operación de los elementos de la democracia en algo económico. Es interesante lo que dice Wendy Brown, y es que no solo la política, no solo la democracia en este caso, aunque ahí hay un elemento que a ella le interesa particularmente problematizar, sino todas nuestras actividades cotidianas están sometidas a una evaluación, a una consideración permeada por criterios económicos. Y es más, ella lo va a decir ahí en el capítulo que les dejo, algo un poco más allá, dice, bueno, no es solamente eso, es que los estados, es que los individuos, nosotros mismos, estamos pensándonos todo el tiempo como si fuéramos en una lógica empresaria y con una forma de organizarnos de tipo de una empresa. El Estado empieza a ser gerenciado y nosotros mismos nos pensamos en nuestras dinámicas laborales o en nuestros vínculos como una empresa. Digo. Y ahí es un poco esto que está diciendo, ¿no? Como hay una avanzada por sobre aquellas cosas que eran eminentemente políticas, eminentemente sociales, con criterios, ¿no? Económicos. Bien, algo que es igualmente preocupante entonces en la configuración de esta sociedad neoliberal que ha barrido absolutamente con algunas de estos logros históricos que tenían que ver con otras consideraciones para pensar los vínculos sociales, la política, el Estado, es cómo comienza a consolidarse una extrema derecha que hoy ya claramente es parte del panorama político mundial. Y ello se pone de relieve cuando advertimos que más allá de las diferencias nacionales y los cambios a lo largo del tiempo, ha habido dos temáticas centrales que han sido perdurables y compartidas por estos partidos de extrema derecha, por estos líderes de extrema derecha, no siempre son solamente partidos, a veces son más algunos liderazgos en particular, que han, de alguna manera, que han funcionado como motores de la movilización política de un electorado de derecha, al tiempo que han sido centrales estos líderes y estos partidos y esos hitos, ahora voy a aclarar un poco esto, en la construcción de imaginarios y discursos, ¿no? Un discurso anti-establishment y un discurso, digo, ahí hay una primera cuestión, ¿no? Hay un discurso anti-establishment y un discurso de rechazo frontal a la población extranjera, ¿no? La derecha que ha avanzado en el último tiempo, esta derecha radical, como decíamos, el caso de Trump, el caso de Bolsonaro, ha tenido por un lado entonces ese discurso, ha logrado consolidarse políticamente en parte, al menos estos elementos que podemos encontrar en estas experiencias, más allá de las diferencias claras que tienen, es entonces un discurso anti-establishment y un discurso de rechazo frontal a la población extranjera o incluso de segregación racial, no siempre es población extranjera, sino de extranjerización de algunos sectores de la población nacional, ¿no? Puede ser, bueno, está hoy muy claramente establecido las dinámicas de segregación racial, tanto en Estados Unidos como en Brasil, entonces ahí no siempre es población extranjera, sino la extranjerización, el pensar que hay un otro en ciertos colectivos de población nacional. Esos dos elementos han logrado traccionar políticamente estas experiencias. Si nosotros pensamos en el discurso anti-establishment, en el caso de Trump ha sido central, no porque Trump sea alguien que proviene que no sea parte de cierto establishment, ahí es del establishment político, ¿no? De ciertos actores políticos consagrados, de lo que van a discutir con la casta política, la política tradicional, ¿no? Bien, ahora vamos un poco a esos dos elementos. Por un lado, digo, el discurso contra los inmigrantes se produce en un contexto histórico de gradual pérdida de la soberanía de los estados nacionales frente a la avanzada de la globalización económica y cultural y de crisis económica y de fluctuantes flujos de población inmigrante. Entonces, ahí hay un contexto que en parte permite empalmar por qué es efectivo ese discurso, en parte porque, como decíamos, la globalización neoliberal fue haciendo evidente la erosión de ciertas soberanías, de ciertos niveles de la soberanía de los estados nacionales, y también porque
la libertad de movimiento que promueve la globalización, impulsó o incluso profundizó algunos flujos de migración notoriamente. Digo, frente a eso, la operación que hace la derecha radical es encontrar en torno a estos colectivos de migrantes, de población no nacional, a un actor que le permite, frente al cual se le permite responsabilizar la situación de crisis económica, ¿no? Digo, uno, sin ir más lejos, en un lugar común, incluso en la dinámica de la discusión política argentina más cotidiana, tiene que ver, digo, ¿no? Con eso, con el lugar. Todo el tiempo aparece, bueno, el lugar de los inmigrantes y cómo ellos, para cierto pensamiento, para cierto lugar común del pensamiento de la derecha, son los responsables de la situación de crisis, de la ausencia de trabajo, de los gastos innecesarios del Estado. Digo, eso es algo que todo el tiempo está jugando, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, me parece a mí que, al menos en cierto punto, ha sido mucho más efectiva o mucho más fuerte, está el discurso anti-establishment que en el caso de Donald Trump fue notorio cómo hizo de eso una bandera de responsabilizar a la política tradicional frente a la cual él venía a renovar, porque él viene de fuera, ¿no? De los políticos tradicionales. Bueno, de responsabilizar esa política a la crisis económica para gran parte de la población norteamericana, que en realidad es parte del proceso de desindustrialización, ¿no? Gran parte del electorado de Trump está situado en lo que se llama el cordón de óxido, que era todo espacio norteamericano de la gran producción industrial que del 70 en adelante se está cayendo a pedazos por otras dinámicas, por las dinámicas que nosotros venimos viendo, y Trump logra muy bien ahí articular, responsabilizar al establishment político de esa situación, y logra un éxito electoral notorio en torno al cinturón del óxido que decíamos. Bueno, tempranamente Nancy Fraser, que es una pensadora feminista norteamericana, una intelectual muy relevante, publicó frente al triunfo de Donald Trump un artículo furiosa, no solo con el triunfo de Trump, sino también con Hillary Clinton, ¿no? Y para terminar de cerrar esta idea. Bueno, ahí el título que le había puesto era El fin del neoliberalismo progresista, ¿no? Que en parte el título adelanta una crítica y un rechazo al neoliberalismo light, podríamos decir, un neoliberalismo de buenos modales que impulsaron los Clinton. ¿Qué es lo que nos dice Fraser cuando caracteriza el triunfo de Trump, pero también lo que ella habla de otras insubordinaciones políticas, como puede ser tanto el Brexit como el creciente éxito electoral que tiene en cada elección nacional desde un tiempo ya a esta parte el Frente Nacional en Francia, un partido de derecha, el partido de Le Pen. Bueno, y ella lo que comparte ahí, ¿no? Encuentra que hay en estas insubordinaciones políticas, en donde el éxito electoral de Trump es el más claro, es que logran condensar, y acá la cito, el rechazo a la globalización gran empresarial, el neoliberalismo y el establishment político que los ha promovido. Del mismo modo, aquellos que han votado estas expresiones están diciendo no a la terrible combinación de austeridad, libre comercio, deuda predatoria y trabajo precario y mal pagado, rasgos todos ellos característicos del actual capitalismo neoliberal financierizado. ¿No? Bueno, es interesante cómo Fraser detecta en torno a estas cuestiones, a este rechazo que hay en ciertos sectores de la población norteamericana en este caso, pero también de estas poblaciones europeas que bien apoyaron el Brexit o al Frente Nacional, un rechazo común a el corazón neoliberal, y en definitiva cierto agotamiento de ese establishment político que de un modo más amable los ha promovido, ¿no? Bien, bueno, llegados a este punto vamos a ir cerrando el video, vamos a ir cerrando la cursada en realidad en esta modalidad. Bueno, en primer lugar quería compartir con ustedes algo que Marcelo planteó y que es algo que realmente estuvimos charlando junto a todo el equipo de cátedra, y es la alegría y el agradecimiento que tenemos con ustedes por haber logrado participar, por quedarse,
por compartir esta situación difícil para todos, para todas, de la mejor manera. Realmente para nosotros no fue sencillo poner en práctica una modalidad virtual de la cátedra en tan poco tiempo. Realmente lo hicimos lo mejor que pudimos, pensando en tratar de brindarles materiales que les sirvan. Ojalá hayamos logrado eso de algún modo, cumplir con ese objetivo que teníamos, que era brindarles una cátedra, una cursada posible dentro de este panorama tan difícil. Y bueno, y realmente les agradecemos, como decía, que hayan participado tanto, que se hayan quedado, sobre todo también pensando en que puede ser en muchos de los casos la primera experiencia de vínculo con la universidad y bueno, la verdad nos apenaba mucho que sean estas condiciones. Ojalá un poco más adelante, cuando la situación empiece a normalizarse ya, podamos recuperar algo de lo que perdimos en esta modalidad, sin poder conocernos, sin poder vernos. Ya llegará el momento de poder ayudarlos, de poder ayudarlas para afrontar distintas instancias de preparación de la materia, y ojalá que en ese momento sea en algún encuentro cara a cara. Pero bueno, por lo pronto, en este momento de cierre, el balance que nosotros hemos hecho como cátedra es positivo. Estamos agradecidos por eso, por el compromiso que han mostrado en una situación que consideramos que era también muy difícil para ustedes, así que realmente gracias. Pero bueno, para no cerrar, nada, en medio de una pandemia, con un tema que pareciera tener un horizonte tan negativo, y no solo por una cuestión de no caer en un lugar de pesadumbre, en un contexto de por sí ya bastante negativo, sino también porque no lo considero de esa manera, sino creo, como decía Hobsbawm en el epílogo que trabajaba Marcelo, el futuro nos sorprenderá. Estoy convencido de eso, y no solo que nos sorprenderá, sino que también nos va a sorprender positivamente en algún momento. Y en ese sentido, me parecía interesante compartir con ustedes el último parrafito de cierre del libro de Wendy Brown, que los comparto porque en términos personales me siento identificado con lo que plantea la autora, y porque me parece que logra reponer algo que para quienes elegimos estas carreras, que tienen que ver con tratar de incidir en las discusiones públicas. Bueno, digo, es personal esto, pero ojalá que sea más compartido, ¿no? Que nos interese a todos, a todas, que a partir de nuestra labor como docentes, de nuestra labor como investigadores, me parece que es algo de lo cual los graduados de la universidad pública cada vez más nos interesa, que es intervenir en el debate público. Bueno, y me parece que en torno a eso, nada, hay una dificultad mayúscula, ¿no? Lograr intervenir en estos tiempos con ideas, con argumentos, cuando parece que todo pareciera hacer indicar que hay cierta pérdida de valor de eso, del pensamiento articulado, ¿no? Bueno, y Wendy Brown me parece que cierra bastante bien esto. A mí personalmente me gusta, me siento identificado plenamente y se los quería compartir. Dice: bueno, de este modo las dificultades de la izquierda se agravan ante esta generalizada rendición a los poderes apabullantemente grandes, rápidos, complejos y en apariencia imparables que organizan el mundo de hoy, encomendada ya con las difíciles labores de perforar el sentido común neoliberal y de desarrollar una alternativa viable y convincente a la globalización capitalista. La izquierda debe también contrarrestar esta desesperanza de la civilización. La dificultad de nuestra tarea en los tres frentes es así incalculable. No tiene una recompensa inmediata ni garantía de éxito alguna. No obstante, aparte de esta tarea, ¿qué otra cosa podría ofrecer la más mínima esperanza de un futuro justo, sostenible y habitable? Bien, nos vemos la próxima. Ojalá que sea pronto. Un saludo para todos y para todas.